El tema del día de hoy es el tema de energía renovable. Hay dos recursos que yo quisiera que cada uno se presente, le hablen un poquito de quiénes son y de qué se trata lo que van a estar discutiendo en el día, de modo de que podamos comenzar los trabajos del día. Buenos días a todos. Mi nombre es Nicolás Castromán, soy economista y trabajo en la Oficina de Energías Renovables del Ministerio de Industria de Uruguay. Y lo que voy a contar un poco, es una presentación breve, es el impacto que ha tenido el cambio de la matriz energética en Uruguay, en particular en el territorio, en el aspecto que ha tomado el territorio desde el punto de vista energético, el aprovechamiento de los recursos y el impacto sobre el empleo. Muchas gracias. Que es algo bastante interesante desde el punto de vista local para las comunidades. Las energías renovables, o por lo menos la opción que ha tomado Uruguay, tiene una particularidad muy importante, tiene un impacto inicial sumamente fuerte. Las comunidades locales sienten la llegada de cualquier inversión, sea de energía eólica, especialmente de energía eólica, pero también de energía solar fotovoltaica, y realmente genera un movimiento importante en las poblaciones, un movimiento de empleo, un movimiento de transporte, un movimiento comercial. La dificultad que tiene, o tal vez una desventaja que tiene este tipo de inversiones, es que después son bastante autónomas, más allá de que hay demandas de operación y mantenimiento. Es cierto que se siente un vacío luego de que pasa el flujo de inversión. La operación y mantenimiento no tiene tanto impacto y es necesario prever el bajón que sucede luego de la inversión. No es algo sencillo, sucede en cualquier inversión, pero en solar fotovoltaica y en energía eólica es algo bastante sensible y es necesario tenerlo en cuenta. Este era el aspecto de Uruguay antes de esta conversión energética que hizo Uruguay a partir del año 2006, lentamente, se fue acentuando con el paso de los años y se hizo vertiginoso a partir del 2010 hasta el año pasado, que de alguna manera se completa el ciclo de inversiones en Uruguay. Lo que están viendo entonces es en el centro del país una serie de 3 hidroeléctricas que se fueron instalando a partir de la década del 40 y un conjunto de centrales térmicas cerca de donde está la demanda principal del Uruguay. El Uruguay tiene concentrado en la capital o en la zona metropolitana cerca del 80% de su población. Zona metropolitana incluye la capital de Montevideo y el entorno, un entorno de 30 kilómetros, 40 kilómetros alrededor de ella, se concentra la mayoría de la población del Uruguay. Es un país entonces bastante despoblado en la campaña, lo cual tiene muchas dificultades, pero tiene alguna ventaja, porque muchas veces la incorporación de energías renovables genera cierto impacto en la sociedad. Muchas veces hay resistencias a este tipo de inversiones, y es verdad que en Uruguay hay mucho espacio y poca población, y si bien hubo alguna resistencia desde el punto de vista ambiental o comunidades locales, no fue tan importante como en otros países. Me consta que en México, por ejemplo, la existencia de comunidades locales es muy fuerte, no solamente desde el punto de vista de la cantidad, sino también de la identidad de las personas con su territorio, y esto genera generalmente una resistencia mayor. En Uruguay no fue el caso, y eso se puede considerar una ventaja. Naturalmente nos gustaría tener una dispersión de la población más importante, creo que tiene una cantidad de ventajas eso. En fin, la gran central hidroeléctrica que tenemos compartida con Argentina es esa que está arriba de Concordia, que es la central de Salto Grande, que es una gran central con limitada capacidad de embalse, pero con una gran potencia. La capacidad de embalse principal del Uruguay la tiene las centrales del Río Negro, que son las del centro que yo les comentaba. Esas tienen realmente una capacidad de meses. La capacidad de Salto Grande es menor, pero sí tiene mayor potencia que las que les comentaba. Este era el aspecto entonces de la generación de Uruguay. A partir de la transición energética uruguaya pasa a tener este otro aspecto. Lo que ustedes ven con la letra E son las centrales eólicas. Lo que ven con la letra F son centrales fotovoltaicas de gran porte. Las T son centrales térmicas de fuente renovable, de fuente de biomasa. También siguen estando, por supuesto, las fósiles de Montevideo. Las que yo les decía
la que les comentaba, que están en Montevideo, eran y siguen siendo de fuente fósil. Entonces queda este otro aspecto en Uruguay, ¿no? Realmente creo que es bastante ilustrativo de cómo esta renovación, esta transición energética uruguaya ha tenido impacto en el territorio, y creo que queda bastante claro. Esos grandes conjuntos verdes en realidad son agrupaciones de pequeñas instalaciones fotovoltaicas y renovables, por eso están agrupadas, digamos, en ese color, porque son pequeñas y no tiene sentido ponerlas en el mapa. Como verán, Montevideo concentra una gran cantidad de esas instalaciones de pequeño porte, realmente es fotovoltaica. Entonces, frente a esta nueva realidad, se genera sin duda un impacto importante en la población. Como les comentaba al principio, fuerte flujo comercial, fuerte demanda de trabajadores. Y ahora, ya pasada la oleada de inversiones, nos enfrentamos a esta nueva realidad, que es sostener una demanda y sostener también una capacidad creada a nivel de ingenieros, a nivel de empresas, de servicios, que crecieron a partir de estas inversiones y que ahora están buscando reagruparse o están buscando sus nuevas oportunidades, tal vez cruzando fronteras y buscando oportunidades en la región, a partir de lo aprendido en el territorio nacional. Lo que ven aquí en el mapa es específicamente la actividad de generación eléctrica a partir de biomasa. ¿Por qué la destaco? ¿Por qué en realidad le presento un mapa en particular de ellas? Porque la biomasa es la que genera mayor impacto en la cadena productiva y es la que permanece más en territorio. Pasada la etapa de inversión, es la que genera una demanda más permanente y más intensa de servicios de transporte, de servicios de mano de obra, y estos proyectos que tal vez no representan la mayor potencia comparado con eólica, que ha sido la principal fuente de esta transición energética en Uruguay. Partimos de tener una central, pequeñas centrales que no alcanzaban 10 megavatios en el año 2006, 2007, a tener actualmente 1.500 megavatios instalados en Uruguay de energía eólica, entre ese comienzo incipiente del año 2006 hasta el año pasado. O sea, realmente ha sido muy fuerte. Las centrales de biomasa, como les decía, tienen un mayor impacto en el territorio, en la población, en la demanda de mano de obra. Las grandes centrales de biomasa son las centrales de pulpa de celulosa, que están ubicadas contra el margen del río Uruguay y un poco del río de la Plata. Son esas dos que están allí abajo, que realmente concentran la mayor potencia en energía eléctrica. Y después tenemos algunas centrales de cáscara de arroz en la cuenca arrocera, contra la frontera con Brasil, en el norte, donde se concentran las mayores plantaciones de eucalipto y de pino, que son proveedoras de estas plantas de celulosa que se encuentran en el otro extremo. Naturalmente se genera una serie de residuos de biomasa que son aprovechados por estas centrales de biomasa. En el norte tenemos un pequeño proyecto comparado tal vez con lo que pueda existir, por ejemplo, tal vez en Puerto Rico, me lo puedo imaginar por el clima que tienen. El clima uruguayo tal vez no sea el más ventajoso para la caña, pero de todas maneras tenemos un proyecto de bagazo de caña, un proyecto sucroalcoholero que se ubica en el norte del país, que es la zona más cálida que tenemos en el Uruguay. Bien, esta es la conformación de la producción de energía en base a biomasa, y lo que les estoy mostrando aquí es luego esta transición que implica pasar, como les decía, de pequeñas centrales que no alcanzaban los 10 megavatios de eólica a 1.500, de incorporar desde cero una potencia aproximada de 200 y pico de megavatios de energía solar fotovoltaica. Lo que alcanzamos es esto. A la tradicional oferta hidroeléctrica que tiene el sistema eléctrico uruguayo, que el año pasado fue del 52%, se agrega ahora una porción muy importante, casi de un cuarto, de energía eólica. Los residuos de biomasa, generación térmica a partir de biomasa también, a partir de estas centrales, principalmente de las, como les comentaba, las plantas de celulosa, pero también los otros proyectos más pequeños, y del aporte de la solar fotovoltaica, casi estamos en el 100%, estamos en el 98% de generación de fuente renovable
y un peso muy importante de las energías renovables no convencionales, que son las que revolucionaron el sistema eléctrico. La hidroeléctrica no se hizo nada, a pesar que se intentó y se sigue intentando generar potencia de fuerte hidráulica, pequeñas centrales. No ha sido la punta de lanza, no hemos logrado concretar proyectos en esa área, pero sí, sin duda, hemos hecho un gran logro en materia de eólica y de solar y de biomasa. Así que a esta realidad, que naturalmente es muy beneficioso para el país, es muy beneficioso para el medio ambiente, para los costos de generación. Esta es la realidad que disfrutamos y que naturalmente puede generar algún excedente puntual que te genera nuevamente el conflicto o el problema de tener que saber a dónde volcar esos excedentes de energía eólica, de energía solar, que no son almacenables, por lo pronto, en la realidad uruguaya. Entonces, es necesario negociar con los países vecinos la colocación de energía, porque la base de esta expansión eólica y solar ha sido en base a PPA, a contratos que además obligan a pagar al generador, más allá de que uno termine utilizando o no la energía. Esos excedentes que luego uno tiene que pagar al generador para que en realidad apague y no inyecte energía al sistema, bueno, esos son un costo que hay que asumir si uno realmente quiere llegar a estos niveles de abastecimiento que es fuente renovable. Naturalmente le hemos buscado la vuelta para colocar estos excedentes en la región y con el paso del tiempo tal vez se van a ir reduciendo, en la medida que la demanda vaya aumentando, se van a ir reduciendo estos excedentes. Pero naturalmente cuando uno elige fuentes renovables no convencionales, se compra el problema también de los excedentes puntuales que pueda tener en Uruguay. Generalmente el viento es mucho más intenso en las madrugadas, que es justamente cuando no tenemos demanda que la sostenga. Entonces ahí es que suceden estas eventualidades que hay que gestionar. Si no hay más remedio, se le paga al generador para que no lo haga, pero si uno busca la posibilidad de colocarlo en algún país vecino, o que es un proyecto que estamos intentando impulsar desde Uruguay a través del transporte eléctrico en base a baterías, buscando impulsar los ómnibus, los taxis eléctricos, de manera que generen esa demanda que nos está faltando en las madrugadas. Bueno, esa es otra forma también de gestionar estos excedentes. Bien. Después, por otro lado, también tenemos una política de biocombustibles que también se genera en ese punto que mencionábamos, que era el más cálido, donde está el proyecto sucroalcoholero, etanol de caña en el norte del país. Tenemos una planta de bioetanol en base a sorgo, maíz, trigo y cebada en Paysandú. Y tenemos en la capital también un proyecto de biodiesel. Proyecto no, digamos, es una planta de generación. Las mezclas en Uruguay rondan, depende del momento y del año, pero puede estar en el 8, en el 7, en el 9% de las naftas y del diésel con componente biodiesel. Bien, esto para ilustrar un poco la situación de Uruguay en estos últimos años. Como les comentaba, tiene un fuerte impacto en el empleo. A pesar de que no lo aclaré en la diapositiva, lo que estamos viendo está relacionado a lo que vimos recién de los proyectos de biocombustibles. Este es el empleo generado en toda la vida útil de estas plantas. El empleo no rural, representado por el azul, y el empleo rural. Hicimos un trabajo junto con un centro de investigación de España, que es CIEMAT, para justamente medir los impactos en el empleo, en el valor agregado y demás. Y lo que están viendo es el impacto en toda la vida útil, en el medio rural y en el medio urbano. Y se puede ver que el empleo no rural, especialmente en la planta de biodiesel, es muy importante, está en la capital. Bien, también tenemos medido el impacto natural en la operación anual. Esto es información que, digamos, nada más ilustrativa. Luego lo que les estoy mostrando aquí es otro estudio que se hizo junto con la consultora KPMG, donde puede verse el impacto en el empleo de las centrales de generación eléctrica. Y nuevamente, como les decía al principio, es biomasa. El gráfico de arriba es en la etapa de construcción y operación. Perdón, el empleo, que les parecerá mucho, es el empleo no solamente directo, sino indirecto y también inducido. El empleo inducido es aquel que se genera a partir de la distribución de salarios y de beneficios a los factores productivos. El empleo indirecto es
el que se genera por la provisión de bienes y servicios a los proyectos. Entonces, como les decía, el impacto de la biomasa, el impacto en el sector eléctrico es muy fuerte para los proyectos de biomasa y un poco y bastante menor porque la cadena productiva y la cadena de valor es menos densa luego de la etapa de construcción. Es bastante menor en solar, en eólica, que en biomasa. A pesar de que los proyectos de biomasa y de eólica que empezaron en Uruguay, todos mantienen el mismo precio. A todos se les reconoce el mismo precio, tanto a la biomasa como a solar, a pesar de que la contribución sin duda en valor agregado de la biomasa es mayor. Luego continuaron los proyectos en base a eólica y solar y no se puede ver no puedo hacer esa comparación, pero sí en el primer decreto que se incorporaron 60 mega de potencia de fuente de biomasa, el precio que recibe una empresa y la otra es la misma, a pesar de que su contribución en empleo y valor agregado es bastante diferente. Bueno, otro elemento importante de la política energética, lo que veníamos hablando ahora era de grandes centrales de generación, es esta potencia de microgeneración. A partir del año 2010, se incorpora un decreto que permite hasta una potencia de 11 kilovatios sin ningún tipo de autorización y hasta 150 kilovatios por cada suscriptor si se dan ciertas condiciones que la empresa eléctrica aprueba, de instalar potencia en el sector comercial o en el sector residencial para el autoconsumo de energía eléctrica con la posibilidad de inyectar excedentes en el sistema, al mismo precio que se le cobra al suscriptor. Esto al principio, en aquel momento pensábamos que era la eólica la que iba a tomar la posta de esta oportunidad, porque todavía la solar fotovoltaica en el año 2010 era bastante cara. Lo que sucedió luego que a partir de la baja del precio de la fotovoltaica, de los beneficios fiscales que se otorgaron a las empresas que hicieran esto, ese es el resultado que obtenemos. Nos sorprendió, tal vez en aquel momento ya no, el impacto que ha tenido la microgeneración en base a esas dos palancas, que es beneficios fiscales para las empresas y baja en el costo de los paneles, lo cual generó este boom y a partir de ello una cantidad de oportunidades comerciales para empresas nacionales. En la medida que fue pasando el tiempo y esto fue tomando el color que ustedes ven, se moderó la medida a partir del año 2016, permitiendo una inyección equivalente a la cantidad consumida durante el año. Es decir, en un principio uno podía inyectar, la relación entre lo inyectado y lo demandado no guardaba una relación, no había una regla, y a partir del año 2016 se corrige eso, porque para el sistema eléctrico, o mejor dicho, para el operador, para la empresa eléctrica, convengamos que es un poco costoso comprar al mismo precio al suscriptor que el que ella le vende en la tarifa. Digamos, los precios pueden llegar en una tarifa en un sector residencial a $150 el megavatio hora, cuando la solar de gran escala estaba cobrando 90. Un pequeño generador en aquel entonces cobraba 150 por sus pequeñas entregas de energía, mientras que un generador de gran escala estaba en el entorno de los 90. Eso, digamos, en pequeñas potencias no es un problema. En la medida que crece de esta manera, naturalmente la empresa eléctrica te plantea, bueno, ¿hasta dónde vas a seguir con esta medida? ¿Hasta dónde vas a dejar que yo siga pagando un precio tan alto por lo que yo obtengo mucho más barato en grandes centrales? A partir de ahí entonces es que se hace una relación entre la cantidad de energía entregada durante el año y la comprada. Tienen que ser idénticas, ¿sí? Si eso se interrumpe, digo yo, si no se cumple esa condición, se puede interrumpir el contrato con el particular. Generalmente empresas que, como les decía, generalmente el sector comercial o industrial es el que se aprovechó de esta oportunidad. El sector residencial no tenía los beneficios fiscales como para aprovechar esta oportunidad, por eso esto se concentró en el sector industrial y comercial de suscriptores. Y finalmente, esta es la inversión también a partir de una serie de incentivos a nivel gubernamental de instalaciones de solar térmica en Uruguay, ¿sí? Para el calentamiento de agua en hogares, en clubes deportivos y demás. En lo que tiene que ver con datos, yo creo que esto sería
todo lo que yo tengo para comentar. La idea central es una intensa transformación a nivel de varios rubros de la energía, desde biocombustibles, generación de energía eléctrica, calentamiento de agua, para generar los objetivos de esta política energética que se formaliza en el año 2010, y puntualizo esto con un acuerdo multipartidario que es algo fundamental para cualquier política de Estado que se proponga permanecer en el largo plazo. Esto fue apoyado y soportado en un acuerdo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, y esto es lo que le ha dado la fortaleza que tiene, que se siga sosteniendo a partir de más allá de lo que pase en las elecciones el año que viene. Y estos son los resultados cuando se hacen políticas coordinadas con todos los sectores políticos. Bien, yo terminaría por acá, y tal vez las preguntas, si quieren me las hacen ahora o las hacemos al final, ¿no? ¿Te parece bien? Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Dios los bendiga. Mi nombre es Luis Javier Hernández Ortiz. Soy abogado de profesión. Por cerca de 10 años me dediqué a ser consultor de distintos municipios de Puerto Rico, y me encuentro en mi segundo término como alcalde de la ciudad de Villalba. Me acompañan varios alcaldes de Puerto Rico, me acompaña el presidente de la Asociación de Alcaldes, distintos alcaldes de ciudades de nuestro país, nuestro senador por distrito que representa cerca de 15 municipios de la área de la montaña de Puerto Rico, está el asesor de asuntos municipales, de asuntos municipales, que representa al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, creo que está por ahí el vicepresidente de la legislatura municipal de la ciudad capital de San Juan, y está mi presidente de la legislatura municipal, Eduardo Ortiz Lave. Así que el 50% de esta sala está dominada por Puerto Rico en estos momentos. Tengo entendido, ¿verdad? Hay algunos alcaldes por acá o que puedan levantar la mano que no sean de Puerto Rico, porque ya los conozco a todos, alcaldes que hayan por acá, intendentes. Muy bien, excelente. Porque básicamente el tema que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy, agradezco, ¿verdad?, al compañero de Uruguay que nos dio una perspectiva de lo que debemos copiar y lo que debemos ser, y el porciento de energía renovable al que debemos alcanzar las ciudades que aspiramos a renovar nuestro sistema. Pero mi charla en esta mañana va más dirigida a cómo los municipios podemos aprovechar circunstancias difíciles para convertirlas en situaciones positivas para nuestras ciudades, y cómo también por medio de la transformación del sistema energético podemos hacer que nuestras ciudades tengan un nuevo desarrollo económico, nuestras ciudades puedan recibir ingresos adicionales que son cada año más necesarios para poder nosotros brindar los servicios que la ciudadanía nos exige. Para que conozcan la ciudad a la cual represento, tiene cerca de 27,000 habitantes, una ciudad que queda prácticamente en el centro de Puerto Rico, rodeada de montañas, con muchos retos en términos geográficos, en términos de la cantidad de personas que viven en la ciudad. Son 27,000 habitantes, pero están distribuidas en muchos barrios o sectores, como le decimos nosotros. Así que uno de los principales retos que este servidor tiene como alcalde es cómo llevar los servicios esenciales, los servicios básicos a nuestra gente cuando no estamos trabajando en un área definida. Entiéndase, el área urbana es un área pequeña, el área rural es el área donde existe mayor de personas viviendo. Villalba es una ciudad que se fundó en el 1917, se conoce como la ciudad avancina, y somos avancinos por muchas razones, pero principalmente somos avancinos porque para el 1890 fuimos la primera, en ese momento, ¿verdad? Todavía no hemos sido fundados como ciudad, pero en ese momento fuimos el primer lugar de Puerto Rico que tuvo su propio sistema energético.
Uno de los fundadores de la ciudad, José Ramón Figueroa, era un hacendado, era dueño de prácticamente toda la ciudad y trajo de afuera de Puerto Rico el primer sistema hidroeléctrico pequeño. La primera planta hidroeléctrica en pequeña escala la trajo uno de los fundadores, la instaló en su hacienda, pero permitió que la ciudadanía en general pudiera utilizarla. Así que conectó su pequeño sistema hidroeléctrico al sistema de alumbrado público y en beneficio de algunas áreas de uso común de la ciudad. Por eso se nos conoce como la ciudad Avancina. Después, en el 1929, que le comentaba al compañero Uruguay, el país comenzó a dar sus primeros pasos en términos de lo que era la generación de energía renovable. Y el ingeniero Antonio Luchetti comenzó a construir el primer sistema hidroeléctrico en todo el país y se distribuyó en más de una docena de centrales hidroeléctricas que fueron diseñadas de una manera muy práctica, de una manera muy retante, porque como les decía, el país, su constitución, su geografía es montaña, y construir un sistema hidroeléctrico en un país con esas dimensiones, pues es un reto. Sin embargo, especialmente la hidroeléctrica, que es la que está en la ciudad de Villalba, es un reto de ingeniería. Estamos hablando de que el sistema hidroeléctrico funciona por medio de una construcción de tres embalses, 3 lagos artificiales que fueron construidos para abastecer y traer desde municipios lejanos, como es el municipio de Ciales y es el municipio de Orocovis, que son 2 municipios que están cerca de mi ciudad, pero que están también en la montaña, pues se construyeron embalses artificiales y por medio de tubería fue llevado toda esa agua para que descansara en el último embalse, que es el embalse del lago Aceituna, y allí baja por gravedad por tubería y entonces conecta a 3 turbinas en la central Toro Negro que generan en su máxima capacidad apenas unos 11 megavatios. 11 megavatios en este tiempo, en el 2018, es nada, pero en ese entonces, en 1929, era mucho. Eso si se conectaba a las otras centrales hidroeléctricas que existían en Puerto Rico, que muchas de ellas funcionaban por salto. Comerío, ¿verdad? El alcalde de Comerío está por acá y él puede dar fe de una de las centrales por medio de salto. Guayama también tenía algunas centrales hidroeléctricas que funcionaban en ese entonces. En fin, el sistema hidroeléctrico en Puerto Rico para 1929, 1930, 1940 era una joya de la ingeniería en ese momento, una visión avancina, una visión correcta para ese entonces. Curiosamente, por razones conocidas por los puertorriqueños, comenzaron a dejar sin efecto el uso de las centrales hidroeléctricas y entonces el país se movió a la generación por combustible fósil. Entonces, cuando yo veo la tabla, el porciento de Uruguay, yo veo, ¿verdad?, que esa sería la mejor práctica a seguir, pero en Puerto Rico es la tabla que ustedes vieron todo lo contrario. Casi el 90% de nuestra generación es producida por petróleo o combustible fósil y apenas el 10% funciona de alguna manera por energía renovable. Y cuando digo en alguna manera, les quiero decir que, por ejemplo, todas las centrales hidroeléctricas en el país fueron abandonadas a su suerte. Se utilizaba en algunas ocasiones cuando había relevo de carga o había que dar algún tipo de mantenimiento a las termoeléctricas. No están conectadas a una isla en particular, a un sector en particular. O sea, por ejemplo, la central que está en la ciudad a la cual represento está conectada a la línea de transmisión general y no beneficia a un sector en particular. Y asimismo se construyeron también pequeñas centrales eólicas que nunca funcionaron y que como los puertorriqueños decimos, y desde Villalba se ven, Villalba queda en la montaña y se ve todo el mar Caribe, se ven grandes abanicos
que pueden ser bonitos para echar fresco, echar brisa, pero que en términos de generación pues no funcionan. Y ese es el reto que hemos tenido que enfrentar por mucho tiempo. Este servidor como alcalde, cuando comenzó su faena en el 2013, comenzó una serie de diálogos con pasados gobernadores, porque obviamente como ciudad vancina que somos y como siempre hemos vivido orgullosos de que fuimos la primera ciudad en Puerto Rico que tuvo sistema energético, pues a nosotros nos apasiona el tema. Y de alguna manera comenzamos a dialogar con el gobernador para trabajar la transferencia de la central hidroeléctrica que le pertenece al Estado, porque si no tenían ningún tipo de interés en la misma, pues nosotros entendíamos que el municipio podía de alguna manera trabajarla. En ese momento, nuestro principal enfoque, y a lo mejor se lo comento, ¿verdad?, por si alguno de ustedes como alcaldes de otras ciudades puede tener esa misma experiencia, o los alcaldes de aquí de Puerto Rico que yo sé que están pendientes al tema y que quieren de alguna manera desarrollar sus propios sistemas. Nosotros queríamos comenzar primero levantar nuestra hidroeléctrica, que el gobierno la transfiriera, para levantar una línea de transmisión directa a la principal, no la principal, la única industria que tiene nuestra ciudad, que es una industria de dispositivos médicos, especialmente marcapasos. La industria Metronics, no sé si la conocen, si alguno de ustedes tiene por ahí algún marcapaso de seguro, tiene que ser de Metronics porque es uno de los principales manufactureros de dispositivos médicos en el planeta. De hecho, Villalba tiene una fábrica de cerca de 1.500 empleados. El 30% de nuestra economía, gira en torno al desarrollo económico de esa industria. Y un punto importante que lo conocía hace poco por la necesidad que pasamos es que en Villalba es el único lugar en el planeta que se hace uno de los dispositivos más importantes que conecta el marcapaso. O sea, uno de los dispositivos que hace que el marcapaso funcione se hace exclusivamente en Puerto Rico. Así que comenzamos ese diálogo con el gobierno. Como ustedes deben saber, alcaldes o intendentes de otros países, la batalla con el gobierno de poder intentar que muchas de las situaciones o jerarquías que el gobierno realiza, nosotros siempre hemos estado con el pie forzado, en Puerto Rico le decimos, ¿verdad? El diálogo de que los municipios podemos hacerlo con menos dinero y con más efectividad. Eso suena romántico, ¿verdad? Suena bonito, suena extraordinario, pero lamentablemente en la práctica es todo lo distinto. Los gobiernos centrales siempre dicen que los municipios lo hacemos mejor, pero cuando nosotros tomamos la iniciativa de hacer cosas por nuestra parte para sentirnos verdaderamente autónomos, para sentir que verdaderamente estamos aportando a nuestro país, pues entonces se nos ponen muchas trabas. En este caso, nosotros hemos tocado todas las puertas habidas y por haber en el país. Nos reunimos con pasados gobernadores. En ese momento se nos abrió la brecha de comenzar un diálogo para la posible transferencia de la central. En ese entonces el gobierno había hecho unos compromisos con el municipio, con la ciudad, de que se transfiriera la central hidroeléctrica. Esas conversaciones estuvieron bastante adelantadas. Si quieres puedes apostar algunas cositas por ahí para que puedan ir viendo. La técnica no está muy diestra que digamos, pero está bien. Pues básicamente ya habíamos de alguna manera comenzado el diálogo y la transferencia de la central hidroeléctrica pudiera ser una realidad. ¿Qué sucedió después? Pues lamentablemente todos conocen, ¿verdad?, que el país, nuestro país, Puerto Rico, está enfrentando una crisis económica. Y producto de esa crisis económica tenemos una Junta de Supervisión Fiscal. Esa Junta de Supervisión Fiscal hizo que se paralizaran por completo las gestiones de transferencia mientras el país se adaptaba al funcionamiento o al comportamiento o tal vez la guía que la Junta de Supervisión Fiscal iba a realizar con la transferencia de los inmuebles. Después de eso cambia el gobierno, entra el gobernador actual, el gobernador Ricardo Rosselló,
Tenemos una primera reunión con él. De hecho, Omar fue el que ayudó a que se pudiera concretar la misma. Nos reunimos nuevamente con la dirección. En Puerto Rico se le llama la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Son dos agencias, corporaciones del gobierno que son los monopolios que administran los principales servicios esenciales del país. Nos reunimos con ellos, comenzamos nuevamente a retomar el diálogo para la transferencia de la central. En ese entonces habíamos comenzado a trabajar borradores de transferencia. Sin embargo, nos tocó lo que nadie quería que nos tocara, ¿verdad? Aquellos que han escuchado, ¿verdad?, la prueba que está enfrentando nuestro país. Nuestro país hace un año atrás, casi un año atrás, para el 20 de septiembre del 2017, fue impactado por un huracán categoría 5, con vientos que sobrepasaron las 150, 160 millas por hora. Con lluvias recibidas. Por ejemplo, la ciudad de Villalba recibió por un periodo de un día cerca de 29 pulgadas de lluvia y obviamente colapsó por completo el 100% de nuestro sistema energético. El país estuvo por varios meses y de hecho hasta hace poco se recuperó la última ciudad. O sea que estuvimos algunos municipios 10 meses sin electricidad. Así que eso despierta en el colectivo un gran reto. No sé si sus ciudades hayan pasado por el reto que nosotros pasamos, pero la verdad es que esta situación sí que ha hecho que nuestros alcaldes y nosotros como responsables de la transformación en nuestras ciudades, pues presentemos al país alternativas que verdaderamente puedan producir una resiliencia. Se habla mucho, ¿verdad?, después del huracán, se ha hablado mucho de lo que es resiliente. Y resiliente, ¿verdad?, no es otra cosa que levantar aquello que se destruyó para hacerlo que resista cualquier otro evento atmosférico como el que sufrimos. O sea, lo que nosotros vayamos a construir en nuestro país tiene que, por obligación, que aguantar otro próximo huracán. Porque estamos en el mismo centro, estamos prestos a enfrentar. De hecho, ahora esta es la temporada de huracanes. Así que en este periodo es cuando estamos nosotros rezando para que no nos vuelva a impactar un huracán como el que nos impactó, porque apenas nos estamos levantando. ¿Cuál es el punto importante de esta situación? Y es que el gobierno presentó por primera vez en la historia una legislación que permite la apertura del sistema de generación y la transformación del sistema energético del país. Así que los puertorriqueños tenemos en nuestras manos una gran oportunidad de presentar alternativas municipalistas que puedan resolver la situación en un futuro. O sea, Villalba, por ejemplo, le está presentando al gobierno y en eso pues el gobernador ha estado, ¿verdad?, apoyando. Yo tengo aquí nuestro senador por distrito, el presidente del Senado de Puerto Rico ha estado apoyando nuestro proyecto, los alcaldes y la asociación ha estado también de manos y pendiente a este proyecto, porque este proyecto puede ser o va a ser la punta de lanza del futuro municipalista y de la transformación energética de Puerto Rico. Y yo estoy seguro de que de otros muchos países que puedan utilizarnos como ejemplo. Nosotros proponemos al gobierno utilizar la central hidroeléctrica, que sea transferida al municipio, para entonces construir una mega finca, una gran finca de placas solares en terreno municipal, cerca de 200 acres, no sé cómo aquí se le dice, hectáreas. El municipio cuenta con 300 hectáreas que son de la ciudad, y allí se va a construir una gran central de generación por placa solar. Puerto Rico tiene una gran cualidad, y
cuando yo escucho, ¿verdad?, que Uruguay está en el 98% de energía renovable, pues nos tiene que dar vergüenza a nosotros como país tropical. Nosotros tenemos el sol en todas las estaciones. De hecho, en el periodo de invierno, ustedes pueden pasar el mejor verano en Puerto Rico, en el sentido de que sigue siendo igual de caluroso. Sigue habiendo, se pueden utilizar las playas y podemos disfrutar de ese sol en muchas ocasiones. Tenemos un sistema de ríos creados artificialmente hace muchos años y un sistema de embalses de lagos artificiales que ayudan y fomentan el que el sistema hidroeléctrico pueda generar con mucha facilidad. Así que nosotros proponemos crear ese ciclo combinado, establecer lo que se llama una microred de generación. Hemos añadido 5 municipios adicionales en la montaña que queremos hacer. ¿Y cuál es nuestro propósito? ¿Verdad? Y ya con esto básicamente termino. Esta oportunidad va a ser un modelo para que nuestras ciudades, que en muchas ocasiones ciudades pequeñas han sido rezagadas por todos los gobiernos, y yo creo que esa es la historia en todo el planeta, los países distribuyen las riquezas de desarrollo económico en unas ciudades especiales. Sus ciudades capitales, sus ciudades turísticas, sus ciudades grandes, pero las ciudades pequeñas, los municipios pequeños, tienen que sobrevivir por su cuenta. Tenemos que ser creativos en el momento en que buscamos alternativas para generar ingresos para nuestras ciudades. Por todos los años, los pueblos de Puerto Rico han recibido disminuciones en su recaudo. En el caso mío, yo llevo 6 años como alcalde y cada año tenemos que reducir nuestro presupuesto, pero sin embargo tenemos que aumentar nuestros servicios. Así que casi un 30% de nuestro presupuesto ha sido degradado durante estos pasados 6 años, pero las responsabilidades siguen siendo las mismas. Así que nosotros apostamos a que este sistema de redes de generación energética sea el futuro del país, porque no solamente le va a dar a nuestros constituyentes en un futuro huracán un sistema de generación seguro, porque uno de los problemas que tiene Puerto Rico es que sus principales plantas termoeléctricas están en el sur, pero la mayoría de la generación del consumo está en el norte. Y para poder llevar esa generación tiene que ser por unas líneas de transmisión kilométricas que están ubicadas en montaña, y eso fue una de las razones por las cuales estuvimos 10 meses sin luz. Todas las torres de transmisión colapsaron, las plantas a lo mejor prendían, pero no había forma de poder llevarla a los municipios. Así que nosotros queremos que como prototipo se pueda crear este sistema de generación en el centro de Puerto Rico, para que pueda ayudar a que no solamente en un futuro huracán nuestras ciudades no tengan que esperar cerca de un año para recibir energía, sino que puedan hacerlo en los próximos días si no hay problema con las líneas de transmisión. Pero también, no menos importante, va a ser una fuente de ingreso sustancial para mitigar o paliar aquellas dificultades que las ciudades están todos los años enfrentando. Nuestras ciudades para el 2024 van a recibir un impacto de cerca del 60% menos en sus ingresos, posiblemente. Así que tenemos un reto adicional para lograr que las ciudades pequeñas muevan su propia economía. Y yo estoy seguro que esto va a ser una de las alternativas que nos va a ayudar a lograr esa encomienda. Muchas gracias por su tiempo. Esto es parte de energía renovable. ¿Alguna pregunta para los compañeros? Compañero Santiago, de Puerto Rico. Sí.
final del día para el pueblo, en términos de que paga menos o se quedó pagando lo mismo? Entiendo la pregunta. Antes que eso, antes de contestar la pregunta, voy a comentar alguna cosita que me quedó colgada de la presentación. Uruguay importaba energía, aparte de consumir fósiles, importaba energía y se ha ganado mucho en autonomía e independencia energética respecto a los vecinos. Independencia que ahora tratamos de convencerlos a nuestros vecinos de que no la ejerzan demasiado, porque nosotros tenemos esos excedentes que queremos colocar. El comercio y la integración siempre es positivo, pero es bueno saber que uno tiene los recursos para sostenerse. Eso es una gran tranquilidad para el país. Y otro elemento importante tiene que ver con que no existieron subsidios, a pesar de que se me puede discutir eso, porque lo han discutido varias veces. Existen exoneraciones fiscales a las inversiones, pero no específicamente en energía eléctrica, a las inversiones en Uruguay, porque hay una ley de inversiones que promueve diferentes tipos de inversiones, entre ellas las que tienen un impacto medioambiental positivo. Entonces, existieron exoneraciones, pero no existieron subsidios, no hay una transferencia de recursos porque este negocio es rentable por sí mismo, no es necesario generar a expensas de la población condiciones económicas favorables y bien, aparte digo, siempre y cuando uno opte por el camino que optó Uruguay, que fue la de la subasta. Uruguay subastó sus necesidades de potencia y obtuvo los mejores precios posibles en cada momento. Eso es una condición, un camino que eligió Uruguay y que es muy bueno, y ahora sí enganchando con tu pregunta, para las demandas y las necesidades de la población. Es decir, en definitiva, si tú no tenés que transferir recursos a estos proyectos, que en otros países sucedió, y en Europa, que existía una tarifa fija y estaba por encima de la tarifa que cobraban las termoeléctricas para fomentar esto. En Uruguay hubo un proceso competitivo y ahí se obtuvo un beneficio para la población porque no tuvo que gastar en eso. Sobre las tarifas, lo que puedo decir es que las tarifas evolucionaron por debajo de la tasa de inflación ya desde muy temprano. O sea, no recuerdo bien, pero 2009-2010, ya o antes incluso, la evolución de las tarifas en la medida que fue incorporándose potencia renovable, siempre evolucionó por debajo de la inflación, y eso en términos reales es un beneficio para la población. Sí es cierto que la tarifa aumentó. Difícil que en un contexto de una inflación de 6,5, 7, como ha pasado en Uruguay estos años, uno pueda mantener a la empresa eléctrica cobrando lo mismo, porque la empresa eléctrica tiene otros costos y tiene que muchas veces evolucionan con la inflación. Entonces, esa es la respuesta que puedo dar en términos reales. Lo que paga la gente ha ido evolucionando por abajo. ¿Puede bajar más? Sí, puede bajar más. Hay costos de red que no se pueden evitar, ¿sí? Pero bueno, esa es una tarea para adelante, ¿no? Yo quisiera aportar un poquito a ese tema porque es una de las preocupaciones que yo he tenido en el proceso de crear el sistema de redes, y es que se nos plantea, y esto es una preocupación que a lo mejor el gobierno también tiene que tener, y una realidad de lo que tenemos que conocer. Ahora que estamos en el proceso de traer compañías de generación, no podemos llamarnos engaños. Cuando esas compañías vengan a venderle energía al gobierno, ellos tienen que hacer una inversión de capital. Y decirle al país que va a haber una rebaja en la factura es una falacia, o sea, no es cierto, no es lo correcto. Posiblemente en un periodo de transición, ¿verdad? Mientras se va diluyendo la inversión, pues se pueda ver algo. Por eso es que nosotros estamos promoviendo y tenemos una gran oportunidad con la asignación que se está realizando, que ya lo había discutido con el gobernador, de los fondos CDBG, que son $2 billones que se van a dar
para la transformación energética, y si lo recibimos los municipios o las ciudades o el gobierno, como sea. Por ejemplo, nosotros, el municipio de Orocovis, creamos un consorcio precisamente para poder accesar a esos fondos. Si accesamos a esos fondos, entonces podemos reparar lo que está con fondos federales, que no es un costo para de inversión, no sé si me entiendes. Y entonces sí, en algún momento vamos a necesitar un privado, un operador privado o un inversionista privado que aporte. Pero mientras menos sea la aportación, pues mayor es el control que tendría el gobierno o el municipio de establecer unas pautas de costos por kilovatio. Por ejemplo, nosotros en la primera fase de construcción de la microred, que se va a trabajar con Metronics, ya Metronics nos impuso un mínimo de... Este es el máximo que yo te voy a comprar, si no me conecto contigo. Y creo que estábamos por los 15 o 14 centavos. El país está en 20 y pico, 25 casi, y posiblemente en 30. Así que el reto es grande, y máxime cuando cualquier generación que se vaya a realizar en Puerto Rico, tienes que añadirle la deuda de la Autoridad de la Energía Eléctrica y de los bonistas. O sea que a lo que vayas a hacer, tienes que añadirle mínimo 3 o 4 centavos adicionales para pagar la deuda de la autoridad. Muy bien. Compañero al fondo, por favor. Buenos días. Es un poco para complementar la información de Uruguay. Identifícate. Sí, perdón. Mi nombre es Luis Horta, soy acá de Uruguay. ¿Cómo no? En la presentación de Uruguay se mostraba un gráfico donde de alguna forma quedaba patente ese 98% de uso de energías renovables frente a un 2% de energías fósiles, como obviamente esa sustitución, que era casi de la mitad de esa torta de lo que antiguamente era energías fósiles, pasando a energías renovables, la eólica, la solar y demás. También se habló de un excedente. En términos porcentuales, ¿cuánto pesa ese excedente que al día de hoy Uruguay tiene que, de alguna forma, por los contratos que tiene, como también se explicaba, pagar, y que no se están utilizando? ¿Es equivalente, por ejemplo, a la solar o mayor? Bueno, sí, como toda fuente variable va a ir cambiando, no solo por la generación, sino también por la demanda que exista. Este año se espera un crecimiento de la demanda mayor al año anterior, y eso es favorable para estas cosas. El año pasado, para ponerlo gráficamente, en el año 2017, si nosotros tenemos un factor de planta promedio de 40% de generación en las plantas eólicas, en términos efectivos terminó en un 30%, justamente porque esos otros 10 no se pudieron aprovechar porque no existía la demanda en el momento que la necesitábamos. Porque en realidad la demanda existe, lo que no sucede cuando el viento se hace presente. El año pasado fue importante, sí, en términos porcentuales, entonces sería alrededor del 25%, pero esperamos que este año baje sustancialmente. No solo por el crecimiento de la demanda general, sino porque además creo que se dio un evento el año pasado de exceso de aporte eólico en las horas de la madrugada, que por lo que vemos de los datos primarios de este año es un poco menor. Así que esa sería más o menos la dimensión de la cuestión. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional para los compañeros? No habiendo más preguntas, agradecemos a los dos panelistas por su tiempo y por la exposición. Un aplauso a los compañeros. Gracias. Tienen oportunidad ahora de visitar alguna otra sala, porque tienen una hora todavía dentro de este periodo de tiempo que había concebido aquí, de modo que los invito a aprovechar el tiempo. Pasen buen día.